Hola, soy Merche Albillo y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre qué es la inteligencia emocional. Seguramente es un término que estamos acostumbrándonos a escuchar y más o menos todos y todas podemos tener un poquito una idea de por dónde pueden ir los tiros. Hoy vamos a profundizar en este tema y lo vamos a hacer a través de un artículo de Bertrand Regarder en el portal de psicologiaymente.com. En este portal podéis encontrar este artículo y otros bastante interesantes sobre psicología que nos pueden ayudar un poquito a entendernos a nosotras y a nosotros mismos. Bien, cuando hablamos de psicología emocional nos estamos refiriendo a la capacidad que tenemos las personas para reconocer nuestras propias emociones y las de las demás personas. Discriminar entre diferentes sentimientos, etiquetarlos adecuadamente y utilizar esa información emocional para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta, para conseguir nuestras metas, nuestros objetivos y adaptarnos al ambiente. Bien, sabemos que tradicionalmente el concepto de inteligencia se ha centrado en el éxito académico, en las habilidades verbales, en las capacidades de razonamiento lógico-matemático, en la memoria, etc. Sin embargo, ya en la década de los 20, de 1920, Thorndike utilizó el término de inteligencia social para describir la habilidad que tenemos para comprender y motivar a otras personas. Ya en la década también de los 40, se empezó a describir la influencia que tienen estos factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y por ejemplo, David Wechsler dijo que los test de inteligencia no están completos y no pueden estar completos hasta que no se pudieran describir estos factores que también tienen importancia en el éxito y en la felicidad y en el éxito profesional de las personas, ¿no? Estos trabajos que se empezaron a hacer en estas décadas tuvieron importancia, tuvieron repercusión, sembraron la semilla para que en la década de los 80 Howard Gardner, en su libro de inteligencias múltiples, introdujera la idea de estos indicadores de inteligencia, ¿no? Es decir, hablara de cómo el coeficiente intelectual no explica plenamente la capacidad cognitiva porque no tiene en cuenta ni la inteligencia interpersonal, es decir, la inteligencia, la capacidad de comprender las emociones y los deseos de otras personas, ni la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de apreciar nuestros sentimientos y autorregular nuestras emociones. Bien. Este primer uso del término de inteligencia emocional se atribuye a Wayne Payne, que lo citó en su tesis doctoral en un estudio de las emociones y el desarrollo de la inteligencia emocional, en la década de los 80, 1985 concretamente. Sin embargo, esta expresión ya estaba apareciendo antes en textos como Bell, Dodge, Greenspan, Salovey o Mayer. El interés por la influencia de las emociones en ámbitos como las relaciones sociales, las personales o los laborales, en el trabajo impulsó los estudios sobre este tema, la popularización del término y sobre todo a partir de la obra de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bien, la inteligencia emocional examina la importancia que tiene la parte emocional como un elemento clave en nuestra inteligencia. El interés por este concepto de inteligencia emocional y su importancia tanto en el ámbito personal como social y como laboral es un aspecto determinante para entender el éxito y nuestra capacidad de adaptación a diferentes entornos o situaciones. Y eso hace que todo este movimiento, todos estos intereses y realmente poder entender la importancia que tienen los factores emocionales en el éxito, tanto personal como profesional como social, aparte del éxito académico o el coeficiente intelectual medido según los test tradicionales, ha hecho que la psicología en los últimos años tome un rumbo diferente, ¿no? Conocemos el modelo tradicional de psicología que está preocupado por las patologías, por los trastornos de la mente o por las capacidades de razonamiento de las personas, ¿no? Pero la psicología está avanzando hacia modelos que consideran como que las emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y también a nuestra actividad mental no patológica y que por consiguiente es algo que tiene que ser estudiado para comprender cómo somos de una manera integral.
¿de acuerdo? Entonces, este concepto de inteligencia emocional nos ayuda a entender de qué manera nos podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en la interpretación de los estados emocionales de las demás personas, ¿no? Siempre, tradicionalmente, hemos oído hablar que un cociente intelectual alto es un buen predictor, un buen indicador para ver si una persona va a ser exitosa en la vida. La puntuación del test de inteligencia podría establecer una relación positiva entre un alto desempeño académico y el éxito profesional. Y eso es así, es cierto, pero es una realidad incompleta, es una realidad sesgada. Porque de hecho los investigadores y las empresas han comenzado a detectar desde hace décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener un éxito en la vida eran más que el simple éxito académico o la alta puntuación en un test de inteligencia, ¿no? Van más allá del uso de la lógica y de la racionalidad. Y estas habilidades tradicionalmente no eran evaluables mediante el test de inteligencia, ¿no? Y esta realidad esto hace necesario, que haya una comprensión más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas y de aquello que entendemos por inteligencia. Y en este contexto, al comprobar estas realidades, se empezó a ganar terreno teorías alternativas sobre la inteligencia que intentaban comprender la complejidad del concepto de inteligencia desde distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, distintas teorías. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada o la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Entonces, si pensamos con calma en la importancia que tienen las emociones en nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta de que en muchísimas ocasiones estas influyen en nuestra vida, en casi todos los aspectos que rigen nuestra vida. Y aunque no nos damos cuenta, la mayoría de las decisiones que tomamos están influenciadas en mayor o menor parte por nuestras propias emociones, ¿no? Y es verdad que hay personas que se dejan influir más por las emociones que otras. Hay personas que dominan mejor sus emociones que otras. Pero es importante prestar importancia a este tipo de habilidades emocionales porque pueden marcar la diferencia entre nuestra felicidad, nuestra capacidad de adaptarnos al entorno y nuestra capacidad de gestionar las distintas tareas o los distintos conflictos con los que nos encontramos. Y es curioso, por ejemplo, que a veces podemos encontrar personas con un alto coeficiente intelectual, pero que tienen una vida emocional y sentimental sin éxito. Y personas que tienen un nivel intelectual, un coeficiente intelectual más bajo y que, sin embargo, parecen tener una vida sentimental e incluso profesional exitosa. También es verdad que existen todos los casos. También hay personas con un alto rendimiento académico y un cociente intelectual muy alto, que además también tienen una vida emocional estupenda, y personas con un bajo nivel y cociente intelectual que además tienen una vida emocional desastrosa, ¿no? Nos podemos encontrar con todo. Bueno, sabemos que Daniel Goleman, este psicólogo estadounidense, que es además el gran teórico de la inteligencia emocional, consideraba que los principales componentes de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, la autorregulación emocional, el autocontrol emocional, la automotivación y las habilidades sociales y la empatía. Vamos a ver, yo creo que más o menos por los títulos y por los nombres nos podemos hacer una idea de lo que es cada cosa, ¿no? El autoconocimiento es conocerse a sí misma, a sí mismo, pero de verdad, de una manera sincera, honesta, realista. Eso no es nada fácil, pero ese autoconocimiento es fundamental para el bienestar emocional y es uno de los puntos fuertes
tanto de la inteligencia emocional como de la capacidad de desarrollarnos personalmente, ¿no? Se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y sentimientos y cómo estos nos afectan en nuestras conductas, en nuestras percepciones, en cómo asimilamos el entorno o la realidad, ¿no? Es interesante o es importante reconocer esta manera, nuestra propia manera de procesar las emociones y de cómo éstas afectan a nuestro estado de ánimo, a nuestra conducta, a nuestras capacidades. Es importante que conozcamos nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas. Y la verdad es que todo esto es parte de un proceso reflexivo. Si nos preguntamos a nosotras y a nosotros mismos si nos conocemos, probablemente el 99% diga que sí, que se conoce, ¿no? Pero realmente la pregunta es si lo hacemos a través de un proceso reflexivo en el que adquiramos una noción de nosotras y nosotros mismos, de nuestras cualidades, nuestras características, las buenas y las malas. Este proceso es continuo. Y, sin lugar a duda, quiénes somos en un momento determinado no es lo mismo que quiénes vamos a ser en 2 años o quiénes vamos a ser o quiénes hemos sido hace 3 años o hace 20 años. Porque lo que somos es una consecuencia de todas las vivencias que vamos teniendo, de las personas que pasan por nuestra vida, de nuestra escala de valores, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. En definitiva, de todo lo que hemos vivido y sentido, ya sea de forma positiva o negativa, ¿no? Todo esto forma parte de lo que realmente somos. Saber quiénes somos en realidad lleva tiempo y lleva además un proceso consciente, que realmente es un trabajo que a veces no resulta agradable ni fácil, es un proceso que a veces puede ser incluso angustioso o conflictivo. Y además tenemos que añadir a esto la dificultad de realizar una autoobservación objetiva, libre de contaminación o de sesgos subjetivos. Es decir, mirarse a sí misma es algo tremendamente complicado por la subjetividad adherida que tiene el proceso, ¿no? La mayoría de las personas creemos que nadie nos conoce mejor que nosotras mismas, ¿no? Pero esto no siempre es así, porque pararnos a reflexionar sobre nosotras mismas, necesitamos siempre una retroalimentación realmente, ¿no? Un espejo objetivo que nos ayude a saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros talentos, nuestros valores y nuestras metas, ¿no? Sabemos una parte, pero necesitamos realmente poderlo hacer de una manera objetiva, y que sea un proceso consciente y reflexivo. Otro de los elementos importantes en la inteligencia emocional es el autocontrol o la autorregulación, ¿no? El autocontrol es la capacidad de ejercer dominio sobre nosotras mismas y nosotros mismos, es decir, controlar nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros deseos o simplemente estar tranquilos, tener la capacidad de mantenernos en un estado de ánimo relajado, tranquilo, bajo control. Esta capacidad nos permite además afrontar lo que venga y lo que tenga que venir en cada momento de una manera serena y eficaz. La persona que posee un alto control es capaz de dominar sus pensamientos y la forma de actuar, lo que puede ser beneficioso en muchísimas ocasiones, en muchísimas situaciones, ¿no? En un conflicto de pareja, en una negociación laboral, donde las emociones están ahí y nos pueden hasta bloquear, ¿no? Por los niveles de estrés que a veces suponen, ¿no? Y esta inteligencia emocional, esta capacidad de autocontrol es clave para poder dominar las emociones, los sentimientos y salir airosa de situaciones conflictivas. El primer paso para controlar nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar es el paso que hemos hablado anteriormente. Si no me conozco, no sé cómo controlarme y no sé cuándo voy a perder el control. Por lo tanto, el autoconocimiento es el primer paso. Para poder reconocer nuestras emociones y capaz después de regular esas emociones para poder actuar de una forma correcta, ¿no? El autocontrol nos ofrece un montón de ventajas, ¿no? Nos permite afrontar situaciones difíciles con eficiencia, mantener la calma, mantener una mayor claridad de pensamiento, nos permite controlar el estrés bajo presión,
Lógicamente todo eso va a beneficiar la relación con las demás personas, nos va a ayudar a tomar decisiones, a tener mejor capacidad de concentración, mejor autoestima y un mayor bienestar emocional. Existe además una alta relación entre autocontrol y habilidades verbales. Es decir, saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar discursos, narrativas, para enlazar nuestro pensamiento y nuestras capacidades verbales para resolver conflictos personales e interpersonales que nos permitan priorizar unos objetivos más a largo plazo, otros más a corto y retener los impulsos de lo inmediato, ¿no? La inteligencia verbal y la inteligencia emocional están altamente relacionadas. Un tercer aspecto de esta inteligencia emocional es la automotivación. La automotivación consiste en darse a una misma razones para hacer cosas, impulso, entusiasmo e interés para poder hacer una acción específica o tener un determinado comportamiento, ¿no? La motivación está presente en todas las funciones de la vida, desde comer, porque tenemos hambre y eso nos motiva, la educación, porque tenemos ganas de aprender, ¿no? Pero cuando hablamos de automotivación, estamos refiriéndonos de una motivación de un impulso íntimo para conseguir metas, para realizar tareas. A veces aparecen dificultades, el cansancio o el fracaso y es en ese momento donde realmente nos hace falta tener la automotivación. Mantener el pensamiento de que podemos hacerlo, de que las cosas pueden ir bien y ese pensamiento, esa automotivación puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Es una fuerza íntima, no es algo que viene de fuera, ¿no? Aunque sí que vamos a ver que si estamos en un ambiente motivador, eso nos ayuda a que todavía nos motivemos más, pero la automotivación tiene que partir de dentro, y está relacionada con nuestro nivel de iniciativa, nuestra proactividad y la creencia, además, de que tenemos las habilidades necesarias y suficientes para lograr los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Cuando pensamos que no podemos conseguir algo o simplemente no sabemos ni por dónde empezar, y si tenemos propensión a automotivarnos, nos vamos a animar a empezar, a romper la inercia, ¿no? Es una herramienta fundamental para alcanzar las metas y los deseos que tenemos en la vida, ¿no? Para podernos automotivar necesitamos tener autoconfianza, confianza en nosotros mismos y un adecuado sentido de la autoeficacia. Es decir, tener expectativas de éxito y una seguridad realista en nuestras capacidades. Y esto nos ayudará a tener tareas, es decir, la expectativa deben ser realistas y el conocimiento de nuestras capacidades, de ahí la importancia del autoconocimiento, también realistas. No se trata de motivarse de una manera especulativa o de una manera irreal que luego nos va a llevar a la frustración. Es decir, la autoconfianza y el sentido de la autoeficacia tiene que ser objetivo, tiene que ser realista. Para tener este autocontrol, esta automotivación, tenemos que tener un pensamiento positivo. Un pensamiento positivo no engañoso, sino un optimismo lógico, regulado y que nos va a predisponer a la actividad de una manera determinada, ¿no? La clave muchas veces para estar automotivado es ser optimista, es creer que las cosas pueden salir bien. Hay que tener una mente realista. Los objetivos que nos proponemos no pueden ser difusos, inalcanzables, demasiado generales. Es decir, necesitamos objetivos específicos y además esos objetivos los deberíamos subdividir en metas más pequeñitas, alcanzables, verificables y cuando conseguimos esas pequeñas metas deberíamos celebrar. Deberíamos recompensarnos y celebrar esa pequeña meta que nos va a llevar a esas grandes victorias, ¿no? Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener esta motivación y además focalizamos nuestra atención a estas metas y a estos objetivos y entonces nos estamos bien, mantenemos, es como un estado de actividad que nos permite energizarnos y mantener una actitud vital, optimista, proactiva y nos va a aumentar nuestro bienestar y además va a garantizar o aumentar la garantía de éxito. Otro de los aspectos de la inteligencia emocional es la empatía. La empatía es la capacidad de reconocer las emociones de las demás personas, de percibir
o inferir sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, ¿eh? Y está además basada en el reconocimiento de que las otras personas son similares a nosotras y que son una mente diferente de la nuestra, que tienen una mente propia y diversa, distinta de la nuestra, ¿no? Y esto es importantísimo para la vida social. Consiste en entender a la persona desde su punto de vista, no desde el nuestro, sino desde el suyo, y poder experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones que tiene esta otra persona, ¿no? Las relaciones interpersonales se fundamentan en la capacidad de interpretar las señales que las demás personas nos dan de una manera inconsciente o de una manera no verbal, ¿eh? Estas emociones ajenas y estos sentimientos se pueden expresar de muchas maneras, a veces de una forma directa, de una forma verbal, pero a veces se expresan a través de signos no lingüísticos, un gesto, una relación fisiológica, un tic. Y esta detección, esta inteligencia emocional, esta capacidad de empatía nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las que nos rodean, ¿no? El saber reconocer o el poder reconocer estas emociones y sentimientos además es el primer paso para comprender a esas personas, para identificarnos con ellas, y las personas que tienen esta habilidad, esta empatía, tienen unas mayores habilidades sociales y una mayor competencia relacionada con la inteligencia emocional. Otro de los aspectos importantes relacionados con la inteligencia emocional son las habilidades sociales, las relaciones interpersonales. Es inevitable tener que actuar e interactuar con otras personas en muchos ámbitos y situaciones, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y estas habilidades sociales o relaciones interpersonales o habilidades interpersonales nos ayudan a tener una comunicación más beneficiosa con las demás personas, a expresar mejor lo que sentimos, lo que queremos decir y a entender lo que también las otras personas nos quieren comunicar, ¿no? En las empresas, por ejemplo, cada vez se está dando más importancia a construir equipos de trabajo eficientes, basados en mejorar esta inteligencia emocional y estas capacidades de comunicación, estas habilidades sociales. Las habilidades sociales nos sirven para desenvolvernos adecuadamente entre las demás personas. Son las maneras en las que nos comunicamos, tanto de forma verbal como no verbal, y son comportamientos eficaces en las interacciones sociales, ¿no? Es el arte de relacionarse con las demás personas y con el mundo que nos rodean. Y son, generalmente, las habilidades sociales están destinadas a conseguir un objetivo, a defender nuestros derechos, es decir, a ser asertivos, a expresar nuestras emociones y nuestros deseos de una manera adecuada, segura y no violenta. Y las habilidades sociales incluyen una serie de comportamientos dirigidos al manejo adecuado de la comunicación, tanto verbal como no verbal, ¿no? Por ejemplo, tenemos las habilidades de conversación, las habilidades de escucha activa, sabernos mover correctamente dentro de una conversación, saber iniciarla o finalizarla, expresar y recibir un refuerzo, ¿no? Un halago, concertar citas de forma exitosa, podernos introducir en un grupo de una manera correcta, poder presentar a otras personas con facilidad y hacerlo en distintos ambientes, en distintas situaciones. Las habilidades sociales también incluyen poder desarrollarnos estar en distintos entornos diferentes, en distintas situaciones y poderlo hacer de manera asertiva, es decir, a través de determinadas habilidades que nos afiancen en nuestra personalidad, en nuestros conocimientos para poder expresar emociones de forma positiva, negativa, hacer valer nuestros derechos y relacionarnos con el entorno de una manera no agresiva. ¿Por qué las empresas ahora mismo necesitan este tipo de inteligencia? Sin duda, la inteligencia emocional nos va a ayudar a gestionar la relación que tenemos con nosotras mismas, las relaciones que tenemos entre otras personas a nivel personal, a nivel más amplio social, de amistades, pero indudablemente esto tiene una repercusión a nivel laboral. Y son muchas empresas las que ahora mismo están invirtiendo ya dinero en formar a los empleados y las empleadas en inteligencia emocional. Y la razón de esto es que las empresas se han dado cuenta de que el éxito
comercial y la venta de sus productos muchas veces radica, bueno, en la mayoría de las veces radica en el grado en que sus trabajadores y trabajadoras son capaces de reconocer y controlar sus emociones en el trabajo en equipo y en la relación con los clientes. Es casi impensable concebir a una persona que trabaja en una actividad comercial de ventas, por ejemplo, que no tenga habilidades de trato con los clientes, o un empresario sin motivación para gestionar sus grupos, o un negociador que no sea capaz de controlar sus impulsos o sus emociones, ¿no? El éxito académico o la experiencia laboral está demostrada que no garantiza el éxito comercial. Es decir, si no tenemos habilidades sociales o tenemos un escaso conocimiento y manejo de nuestras propias emociones, no vamos a poder desenvolvernos adecuadamente en un ambiente laboral donde las necesidades de comunicación social y de comunicación interpersonal son una prioridad, ¿no? En el proceso de selección de personal de muchas empresas ya no solamente se hacen preguntas relacionadas con el trabajo específico, sino que a veces se somete a los candidatos y a las candidatas a determinadas situaciones en las que hay una fuente de estrés o de incomodidad y así se puede evaluar su reacción y su capacidad para lidiar con sus emociones. La época en que los procesos de selección está basada solamente en la experiencia laboral y en los conocimientos técnicos ha terminado. Este método ha evolucionado a aspectos relacionados con la actividad, con la inteligencia emocional, con las habilidades interpersonales o con la gestión de emociones, ¿no? Regular las respuestas emocionales lo podemos aprender. Es algo que se puede aprender. Como casi todo, forma parte de un desarrollo a lo largo de la vida, ¿no? De nuestro aprendizaje a lo largo de la vida. Además es un signo de madurez y de inteligencia, ¿no? En la primera infancia, por ejemplo, habitualmente no regulamos nuestras emociones, ¿no? Simplemente las expresamos o explotamos porque somos niños y además nos consiente, socialmente se acepta y se perdona ese tipo de sinceridad en las respuestas emocionales de los niños y las niñas pequeñas, ¿no? A medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo mayores, la tolerancia hacia esa inmediatez en las respuestas emocionales va disminuyendo hasta llegar a un punto en la madurez en la que socialmente se nos exige una regulación emocional y con el aprendizaje de esta regulación emocional equilibramos las dos fuerzas opuestas, ¿no? Por un lado, la necesidad biológica imperiosa de una respuesta emocional inmediata y por otro lado, la necesidad de respetar, moderarnos y respetar determinadas normas de convivencia, ¿no? Lo que sí es cierto es que no existen emociones positivas ni negativas y esto es importante. Todas las emociones son adaptativas en su justa medida. Las emociones existen como respuesta de la persona ante determinadas situaciones. Determinadas emociones expresadas en un determinado momento traen un beneficio para la persona y otras no traen un beneficio para la persona. Es decir, la respuesta emocional, alegría, ira, vergüenza, será útil en función del contexto. Si la respuesta nos ayuda a relacionarnos con el mundo que nos rodea, con las demás personas y con nosotras mismas de una manera exitosa, es adaptativa y será una emoción efectiva. Todas las respuestas emocionales son positivas siempre que sus consecuencias lo sean. Y esto es importante. Daniel Goleman, por ejemplo, defiende que el autocontrol emocional no tiene por qué ser el equivalente a la represión de los sentimientos. El mal humor, por ejemplo, también tiene su utilidad. El enojo, la melancolía o el miedo pueden llegar a ser fuentes de creatividad, de energía o de comunicación. Por ejemplo, el enfado puede constituir una intensa fuente de motivación. O también por ejemplo, cuando se dirige a la necesidad de reparar una injusticia, ¿no? O compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas y por ejemplo, la urgencia nacida de la ansiedad hace que nos pongamos en acción, que nos pongamos a hacer algo para solucionar esa ansiedad o que intentemos ser creativos para solucionar un problema que nos genera esa ansiedad, ¿no? La extinción de todo tipo de sentimiento espontáneo, de explosión espontánea, tiene un coste físico y mental. Es decir, la represión de los sentimientos hace que nos suba el ritmo cardíaco. Y eso es negativo, es un signo de estrés que puede llegarnos a la hipertensión, ¿no? Entonces, lo que es la competencia emocional, la inteligencia emocional implica que vamos a saber
cómo expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, sean positivos o sean negativos. Tenemos que aprender a expresarlos para tener una mayor salud, un mayor bienestar y una mayor felicidad, que al final es de eso de lo que se trata y eso es de lo que tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Pues con esto vamos a ello y hasta la próxima.